El inesperado legado revelado, como mis hijos y nueras descubrieron un tesoro oculto transformador. Las luces parpadeantes de la ciudad apenas iluminaban el hogar de doña Emilia, como si los recuerdos en sus paredes pidieran un respiro. Javier, el mayor, entró con una mezcla de solemnidad y ansiedad. Era un abogado reconocido, pero en ese instante, el peso de su éxito se sentía como un yugo. Su madre había hecho tanto por ellos, y sin embargo, sus logros parecían un eco distante en la penumbra de la sala. La resolución de ser el mejor le había costado la calidez de momentos simples, su risa, el aroma de su comida, la luz de sus ojos cuando hablaba sobre sus hijos. Miró a su hermana, Mariana, y sintió como su propio vacío interior también la envolvía. La diseñadora gráfica, una mujer talentosa pero llena de inseguridades, trataba de contener las lágrimas. Javier sabía, en el fondo, que Mariana sacrificaba su verdadero potencial por el miedo a ser juzgada. ¿Qué tan efectivo había sido su éxito si no podía transmitirlo a su propia hermana? Luis, el menor, se encontraba en una esquina, sintiéndose como un fracasado. Un profesor, un soñador atrapado en la rutina de un ciclo académico que no le ofrecía el estatus que anhelaba. Esa misma tarde, encajaba las piezas de un rompecabezas que se fragmentaba con cada palabra, cada recuerdo compartido. Su mente, un laberinto de reflexiones, cuestionaba la validez de sus elecciones. ¿Qué legado podía ofrecer si se sentía perdido en su camino? Las risas de su infancia resonaban en su mente y se confundían con el peso de la vergüenza de no haber alcanzado la vida exitosa que su madre había imaginado para ellos. La llegada del funeral no solo trajo lágrimas, sino también viejos rencores. Las discusiones comenzaron a surgir como sombras en la luz del recuerdo. ¿Por qué Mariana había dejado de hablarle a Javier durante años? ¿Por qué Luis había tenido que resignarse a un trabajo sin futuro? Mientras ambos se lanzaban acusaciones sin pensar, Javier se sintió atrapado entre los fracasos de sus hermanos y su propia búsqueda de validación. En medio de la tensión, don Felipe, un amigo de la familia, entró. Con su voz rasposa, comenzó a relatar historias de la juventud de doña Emilia, donde su sacrificio y valentía aparecían como luces en la oscuridad. Los hermanos, en un ambiente inicialmente hostil, comenzaron a ver a su madre no solo como la cuidadora que habían conocido, sino como una mujer con sueños y ambiciones. Enfrentarse a esa realidad era un desafío que tensaba aún más sus corazones, cargando la culpa y arrepentimiento por lo que nunca habían valorado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El descubrimiento de un viejo baúl en el ático cambió el ambiente. Al abrirlo, las cartas revelaron secretos ocultos que sacudieron su mundo. Doña Emilia había tenido un negocio de artesanías, un legado que había dejado de lado por el sacrificio de ser madre. Cada carta contenía promesas no cumplidas, esperanzas y sueños olvidados. Durante esos momentos de lectura, las emociones se intensificaron, cada palabra resonando en sus corazones como un tambor. Javier se preguntaba si su éxito estaba manchado por el olvido de la historia de su madre. Mariana cuestionaba su propia inseguridad, preguntándose si trataba de forjar su camino, pero al final estaba lejos de la herencia que realmente deseaba. Y Luis, enfrentado a sus fracasos, comenzó a ver la educación no solo como un trabajo, sino como una forma de construir y dejar un legado. Sin embargo, en medio de esas revelaciones, se desató una discusión acalorada, y una última carta de su madre dejó claro que había una cláusula desconocida que podría cambiar sus decisiones. La incertidumbre se manifestaba mientras se preguntaban qué pasaría con sus vidas si decidían reclamar esa herencia. Con voces elevadas y emociones desbordadas, una pregunta resurgió en el aire: ¿podrían reconciliar sus desavenencias y encontrar un camino hacia un futuro unificado? Sin respuestas claras y con un sinfín de conflictos personales y profesionales a la vista, el silencio envolvió a los hermanos, dejándolos atrapados en un abismo emocional y sin rumbo. El silencio en la habitación se volvía palpable, como si el aire pesado estuviera ahogando las palabras no dichas. Javier, sintiendo el peso de la incertidumbre, decidió romperlo.
Tenemos que hablar sobre lo que realmente significa este legado para nosotros. No se trata solo de dinero, sino de los sueños que mamá dejó atrás, dijo con voz tensa. Presentar ese tema era un paso que podía acercarlos o separarlos aún más, pero el tiempo no esperaba. Mariana, que había estado en silencio, levantó la vista. ¿Y si nos arriesgamos a perderlo todo? ¿Qué tal si no somos capaces de llevar su legado? He pasado mi vida buscando la aprobación y fracasando en ello, contestó, su voz tan quebrada como su confianza. Luis la miró, sintiendo como su corazón latía acelerado. ¿Pero no sería un homenaje a ella intentar hacer algo con lo que dejó? No estoy feliz con lo que hago, siento que podría ser más que un simple profesor. He tenido sueños que nunca me atreví a perseguir, dijo, su determinación comenzando a aflorar. La idea de un cambio, aunque aterradora, comenzaba a germinar en él. Las palabras de sus hermanos resonaban en la mente de Javier, donde la lucha por superar la imagen que había creado de sí mismo habita. Si bien me esforzarme por ser el mejor, ¿de qué sirve si no puedo ser un hermano para ustedes?, pensó. Su éxito se había medido en logros materiales, pero la verdadera pregunta ahora era cómo podía transformar su posición en la vida en un puente para fortalecer la conexión familiar. Mientras esa pregunta flotaba en el aire, la revelación de la carta parecía darles un nuevo propósito. Todos se sentaron, cada uno cargando sus propios anhelos, sueños y miedos. Encontrar una solución parecía abrumador, pero también era una oportunidad. La cláusula que dejó mamá, tal vez esté destinada a guiarnos. ¿Y si reúne nuestras fortalezas? ¿Y si es nuestra oportunidad de reconstruir la historia? Podríamos empezar un negocio juntos, como lo hizo ella, sugirió Javier, intentando encender una chispa de esperanza. Mariana lo miró, la idea empezando a tomar forma. Pero necesitamos una visión clara, repitió. No quiero seguir sintiéndome insuficiente. Si hacemos esto, necesito que sea un esfuerzo conjunto, no algo que me haga sentir sola. Aceptar esa posibilidad requería de un cambio significativo en su forma de ser, un ejercicio de confianza que nunca había practicado. Y yo debo dejar de temer a lo que piensen los demás. Este legado no se trata de lo que los otros esperan de nosotros, sino de lo que nosotros mismos queremos construir, reflexionó Luis, sintiendo que estaba en la puerta de una transformación personal. Su conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Javier se levantó para abrir la puerta y encontró a don Felipe, quien había regresado con una mirada decidida. He oído los nombres de todos ustedes mencionados. ¿Están listos para afrontar lo que su madre soñó? Porque si no están dispuestos a luchar por ello, nunca podrán cumplir su legado. Las palabras del amigo de la familia resonaban en sus mentes. Esa lucha inminente no solo se refería a un negocio, sino a una confrontación con sus propios miedos e inseguridades. Enfrentarse a la historia oculta de su madre significaba también enfrentar lo que ellos mismos habían relegado a un segundo plano, la búsqueda de su propia identidad y de su verdadero potencial. Mientras se sentaban otra vez, decidieron formular un plan. Contemplaron el desafío con una mezcla de emoción y ansiedad. Javier sintió la presión aumentar, cada paso hacia adelante parecía depositar un nuevo peso sobre sus hombros. Sin embargo, esta vez, la presión no era solo suya. Hoy empezamos un nuevo capítulo, uno donde tomamos las riendas de nuestros destinos, declaró. Fue entonces cuando una pregunta silenciosa quedó flotando en la sala: ¿estarían realmente dispuestos a arriesgarlo todo por la búsqueda de lo que sus corazones deseaban, o el miedo a lo desconocido los mantendría atados a su pasado? La idea de la reconciliación y del nacer un legado conjunto les daba un sabor a cambio, pero también la certeza de que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué pasos daremos ahora? ¿Estamos listos para lo que sigue? No había respuestas simples, pero sí un camino por delante repleto de incertidumbre y esperanza. La atmósfera en la habitación cambió. Lo que antes era un lugar cargado de dudas, ahora se transformaba lentamente en un espacio de oportunidades. Javier sentía la emoción mezclada con la ansiedad mientras miraba a sus hermanos. Cada uno de ellos cargaba un peso invisible, y ese mismo peso podría convertirse en su fortaleza si decidían apoyarse mutuamente. Primero necesitamos un plan, fue la voz de Luis, quien hasta ahora había permanecido en un segundo plano. No podemos simplemente lanzarnos a esta aventura sin una estructura. ¿Qué habilidades trae cada uno a la mesa? ¿Qué nos hace únicos?
La insistencia de Luis en la planificación reflejaba su deseo de ser proactivo, no solo en el contexto del legado familiar, sino en su vida personal. Por primera vez, empezaba a visualizarse a sí mismo como un agente de cambio en lugar de una figura pasiva. Mariana, aunque todavía vulnerable, se sintió motivada por la propuesta de su hermano. Siempre he tenido una excelente capacidad en la gestión de eventos. Tal vez podría encargarme de la parte operativa, pero necesitaría su apoyo. No puedo hacerlo sola. La idea de comenzar a confiar en sus hermanos era un paso aterrador, pero, en ese momento, se dio cuenta de que la verdadera fuerza venía de la colaboración. Javier, escuchando, comprendía que el legado de su madre no solo era un negocio, era un espejo que reflejaba sus personalidades y sueños individuales. Yo puedo encargarme de la parte financiera. Siempre he tenido un buen manejo de números, y creo que eso puede ser útil, afirmó, sintiendo un susurro de confianza al articular sus pensamientos con claridad. Decidir dirigir sus habilidades hacia un objetivo común podría ofrecerle la redención que tanto anhelaba. La conversación empezó a fluir con más libertad, a cada idea, un nuevo destello de creatividad. Javier sintió el alivio de ser parte de algo más grande que él mismo. Un sentido de hermandad comenzaba a restaurarse, aunque aún persistían incertidumbres. ¿Podrían realmente entrelazar sus habilidades y sueños para darle vida a la visión de su madre? La puerta se abrió abruptamente, interrumpiendo el ambiente distendido. Era don Felipe, que entró con una carpeta en la mano. Esto podría cambiar todo, dijo con intensidad. He traído documentos antiguos sobre el negocio que su madre inició. Estas páginas hablan de sueños no cumplidos, pero también de oportunidades que les pertenecen. El contenido de la carpeta representaba una revelación tangible que los obligaría a confrontar sus limitaciones y al mismo tiempo explorar hasta dónde podían llegar juntos. Mientras hojeaban los documentos, ciertos pasajes saltaron a la vista. Javier recuperó las palabras de su madre sobre luchar y nunca rendirse. Esa filosofía resonaba profundamente en su interior. De repente, el temor a fracasar se transformó en una motivación mezclada con una sed de desafío. Quería ser el líder que sus hermanos necesitaban, pero sabía que para ello debía aprender a delegar y confiar. El camino hacia adelante se presentaba iluminado por el potencial, pero también sabía que vendrían obstáculos. La incertidumbre seguía siendo un compañero constante. En el fondo de su mente, Javier se preguntaba si realmente podrían reconciliar sus diferencias y unir sus fuerzas. Estamos a punto de emprender un viaje que podría cambiar nuestras vidas, dijo Luis, captando la atención de todos. Pero primero debemos enfrentar lo que nos detiene. ¿Qué miedos aún nos anclan? La pregunta flotó en el aire, cargada de un significado profundo. Tenían el potencial para edificar algo grandioso, pero el primer reto sería mirar de frente a sus propios demonios. Decididos, se miraron entre sí, listos para compartir sus temores y vulnerabilidades. La conversación que seguiría podría desmantelar las barreras que durante tanto tiempo los habían dividido. ¿Podrían enfrentarse a lo que realmente les detenía y emerger fortalecidos? La tumba de sus temores se convertiría en el espacio donde nacería su verdadero legado. El futuro les aguardaba ansioso, sin embargo, la certeza del camino estaba a la vista, pero el desenlace, eso aún estaba por descubrirse. Javier sentía el peso del momento en el aire. En la penumbra de la habitación, las sombras de sus temores se proyectaban contra las paredes, pero había una nueva luz en sus ojos. A medida que las interacciones entre sus hermanos comenzaban a fluir, se dio cuenta de que hablar de sus miedos podría ser un acto más liberador que el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. Sin embargo, el escalofrío de la vulnerabilidad amenazaba con paralizarlo. Una de las cosas que más temo es el fracaso, admitió Mariana, sus manos temblorosas en su regazo. He pasado tanto tiempo cuidando de nuestras heridas que creo que me he olvidado de soñar. La sinceridad de su voz resonó en el suelo de madera, y por un instante, la habitación se llenó de una empatía silenciosa. Javier entendió que también había construido su propia prisión a partir de miedos irracionales, uniendo la soledad a la que se había sometido con la experiencia de sus hermanos. Yo siempre he tenido miedo de que no seamos lo suficientemente buenos, dijo Luis, alzando la mirada. Lo he mantenido enterrado, porque pensé que ser el mayor significaba que debía ser el más fuerte. Javier supo que Luis no solo se refería al negocio familiar, sino también a su vida personal. La presión de las expectativas había pesado sobre él como una losa.
Era un momento crítico, el reconocimiento de las limitaciones individuales brindaba una oportunidad única para elevarse por encima de ellas. En ese instante, Javier sintió la necesidad de actuar. Si cada uno de nosotros tiene un miedo, entonces tenemos que convertir ese miedo en nuestras armas. No podemos seguir arrastrando nuestras debilidades, debemos transformarlas en motivación. Eso es lo que nuestra madre haría, expresó, con una rendición deliberada. Estaba convencido de que compartir sus vulnerabilidades era el primer paso para formar una alianza más fuerte. Cada revelación traía consigo un hilo de esperanza. Javier se animó al darse cuenta de que sus temores eran más comunes de lo que pensaba, que insistían en crear una división en lugar de unirlos. La dinámica entre ellos comenzaba a cambiar. Javier tomó aire y formuló su propio miedo. Por mucho tiempo he sentido que no soy lo suficientemente competente. Siempre he vivido bajo la sombra de los demás. La frase dejó un eco en la habitación. Sus hermanos lo miraron, y ese silencio compartido se convirtió en un pacto tácito de sinceridad. La semilla de la confianza comenzaba a germinar. Esto era más que un acto de abrirse emocionalmente, era un pacto de crecimiento mutuo. Decididos a confrontar sus inseguridades, se comprometieron a apoyarse en el camino hacia la materialización de su sueño familiar. Javier sintió cómo la cohesión se convertía en su fuerza, formando un tejido más resistente que las viejas heridas. Mientras la conversación avanzaba, Javier tuvo una revelación impactante: su madre había enfrentado desafíos similares. Encontrar el archivo que guardaba aquellos documentos fue más que un recuerdo, era una conexión directa con su propia historia de superación. ¿Qué lecciones no había aprendido de ella? En este momento, la imagen de su madre se transformó de una figura distante en un faro de inspiración. El compromiso colectivo, no obstante, no estaba exento de conflictos. Cada uno de ellos debía abrazar esta nueva forma de interacción, lo que podía generar tensión en algunas ocasiones. Javier, consciente de esto, empezó a reconocer que crecer implica tanto encontrar soluciones como lidiar con las desavenencias que puedan surgir. Así que hemos decidido que nuestros miedos no nos definirán, ¿verdad?, preguntó Luis, quien, aunque seguía un poco receloso, mostraba señales de esperanza en su voz. Javier asintió, pero, al mismo tiempo, una idea inquietante le atravesó la mente. Si bien estaban alineados en este momento, ¿cómo enfrentarían las pruebas que se avecinaban afuera? La revelación de las oportunidades que su madre había dejado podría abrir puertas, pero también exponerlos a riesgos inesperados. La noche avanzaba y las sombras se alargaban. Mientras ellos compartían risas y esperanzas, Javier sintió una duda creciente. ¿Qué necesitarían verdaderamente para estar preparados cuando esos desafíos llegaran? Comprendió que no solo se enfrentaban a sus propios temores, sino también a un futuro incierto y competitivo que acechaba al fondo. ¿Podrían realmente unificar fuerzas y transformar el legado de su madre en una verdad compartida, o se perderían entre sus propias inseguridades? El futuro tiñó el ambiente con una mezcla de expectativa y temor, y el eco de sus propias dudas resonó fuertemente en su mente, dejándolos en la antesala del verdadero desafío que estaba por venir. Sin embargo, la determinación y el apoyo mutuo podrían ser los catalizadores para el cambio que tanto anhelaban. Había llegado el momento de materializar su legado, pero ¿lograrían mantenerse unidos ante la tormenta que se acercaba? Javier no pudo dormir aquella noche. Su mente giraba en torno a las palabras de sus hermanos y al compromiso que habían forjado. Se levantó antes del amanecer, el aire frío de la mañana le aclaró las ideas, provocando que todas las inseguridades y expectativas se suspendieran por un momento. Si realmente querían enfrentar el futuro juntos, necesitaban una estrategia. La cohesión de la que habían hablado no solo sería emocional, sino también táctica. En la cocina, Javier se preparó un café. Mientras el aroma del tostado llenaba la habitación, su mente asistía a una reunión interna. ¿Cómo descubrieron su madre esos secretos que parecían perdidos en el tiempo? Decidió que la búsqueda de respuestas debía comenzar con una revisión minuciosa de las hojas de papel antiguas que encontró. Era momento de desenterrar esos tesoros, y al mismo tiempo, encontrar su propia voz en el proceso. Poco después, los rayos del sol comenzaron a colarse a través de las ventanas, y con ellos sus hermanos, todavía adormecidos, pero con una chispa nueva que iluminaba sus rostros. Javier les propuso una reunión. Hoy debemos revisar los documentos de mamá. No solo son papeles viejos,
pueden ofrecernos pistas sobre lo que realmente significaba su legado, les dijo con determinación. Mientras exploraban el contenido, se notaba que no solo buscaban respuestas sobre su madre, sino que, tácitamente, cada uno de ellos buscaba la forma de descifrar su lugar en el mundo. Javier se sorprendió al encontrar un viejo plan de negocio que su madre había redactado, lleno de anotaciones y correcciones. Era evidente que había luchado por construir algo a partir de la nada, y esa perseverancia resonó en su interior. Si ella pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no?, reflexionó mientras sus ojos recorrían las letras llenas de pasión. Sin embargo, el eco de las inseguridades aún latía en el fondo de su mente. En cada página, no solo veía el testimonio de una madre luchadora, sino también una historia de fracasos y éxitos que ahora les pertenecía a ellos. Cada dificultad que ella había enfrentado era el recordatorio de que el camino nunca es fácil. Javier sintió cómo ese peso transformador se convertía en una chispa motivacional, y comenzó a notar que sus hermanos compartían esa chispa también. ¿Qué tipo de empresa queríamos construir? ¿Qué legado deseamos crear?, se preguntó. Fue entonces cuando Mariana, recuperando la voz que creía perdida, decidió tomar la delantera. Deberíamos fusionar nuestras habilidades. Yo tengo experiencia en gestión y Luis es un excelente negociador. Javier, tú siempre has tenido un ojo para encontrar oportunidades. Juntos podríamos darle vida a este plan. La sugestión le dio a Javier una confianza renovada. La idea de colaborar para transformar un legado estaba por encima de cualquier miedo que pudieran haber albergado antes, y ahora había un enfoque claro y práctico. Mientras debatían sus roles, surgieron tensiones. Luis, con un tono de escepticismo, cuestionó el optimismo de su hermana. Eso suena bien, pero, ¿qué pasaría si fracasamos? Corramos el riesgo de perderlo todo. Javier sintió que ese escepticismo era un reto, una prueba de su firmeza. Se dio cuenta de que no podrían avanzar si cada uno no estaba dispuesto a arriesgarse. Debemos redefinir el fracaso. No se trata de caer, sino de levantarnos y aprender. Aquel papel, el de mamá, es nuestra guía. Reconocer y actuar es el primer paso, dijo, empujando la conversación hacia un nuevo estado de determinación. A medida que la mañana se convertía en tarde, y las discusiones se volvían más fervientes, Javier comprendió que este proceso de redescubrimiento personal de cada uno era tan importante como el plan. Sería un viaje íntimo que llevaría a cada uno a confrontar no solo sus miedos, sino sus verdaderas aspiraciones. La sala se llenaba de ideas y proyecciones que aumentaban con cada intervención. Javier sentía la fuerza de sus hermanos tejiendo un nuevo camino, pero una inquietud permanecía en su mente. Una sensación ominosa, como si algo estuviera a punto de interrumpir este delicado equilibrio. Mientras atardecía, levantó la vista hacia ellos. Así que, ¿estamos todos listos para el desafío?, preguntó. Pero aunque sonrisas compartidas fueron la respuesta, Javier sentía un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si el legado que deseaban construir desatara fuerzas que ni imaginaban? Las dudas no se disipaban con los planes, solo se habían intensificado. Mientras el horizonte se teñía de colores, la realidad de lo que tenían frente a ellos se hacía innegable. El camino estaba apenas comenzando, y con él, el verdadero desafío de unir expectativas, sueños y miedos. ¿Podrían realmente enfrentarlo juntos o el pasado rompería su renovado pacto? La pregunta flotaba en el aire, pesada como un presagio sin respuesta. Javier se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. La conversación de la noche anterior lo había dejado incómodo, pero la inquietud había evolucionado hacia una determinación singular. No se podía permitir librar esta batalla interna sin armarse de herramientas adecuadas. Era evidente que la búsqueda del legado familiar requería su pleno compromiso, no solo como hermano, sino como líder. Con el corazón acelerado y una mezcla de ansiedad y emoción, se sentó a confeccionar una lista de pasos concretos. Primero, se propuso investigar cada componente del plan que su madre había esbozado. Cada anotación, cada línea cruzada, era un océano de aprendizajes que necesitaba explorar. Sin más dilación, se sentó frente a su computadora, decidido a llevar un análisis detallado de los puntos fuertes y débiles del proyecto, contrastándolo con el contexto actual del mercado. Dedicó horas al estudio del sector, sumergiéndose en números, tendencias e innovaciones. Era como si buscara no solo datos, sino respuestas a preguntas más profundas que cuestionaban su propio valor y capacidad.
el día se transformó rápidamente en una montaña rusa emocional. La investigación fue a veces desalentadora, a menudo alentadora. Cada descubrimiento se convirtió en una pequeña victoria, cada falla, en una lección. Javier comenzó a esbozar ideas que no solo reflejaban la esencia de su madre sino que también incorporaban su propia visión. En ese proceso de creación, cada momento de duda se transformaba en un empujón hacia adelante. Esto es más que un negocio, es un legado que voy a defender, se decía a sí mismo mientras revisaba sus notas. Con cada archivo que analizaba, cada gráfico que dibujaba, Javier fue reconociendo no solo su capacidad para planear estratégicamente, sino también sus habilidades para conectar ideas. Se dio cuenta de que poseía una voz que quizás nunca había escuchado del todo. Al final del día, los temores comenzaron a desvanecerse, y la confianza fue tomando su lugar. A la mañana siguiente, decidió que era momento de compartir sus hallazgos con Mariana y Luis. Se sintió nervioso, no tanto por la reacción ante el contenido en sí, sino por la relevancia en la dinámica de su relación. Con el sol asomándose tímidamente, convocó a sus hermanos de nuevo, consciente de que cada encuentro era un paso hacia el frente y que el auténtico desafío estaba en la exposición vulnerable de sus respectivas visiones. Al llegar, observó que Mariano parecía aún más decidida, y Luis, aunque un tanto escéptico, lucía curioso. He estado trabajando en el legado de mamá, comenzó Javier, sintiendo un cosquilleo de adrenalina recorriendo su cuerpo. Mientras se sumergía en su análisis, notó cómo la atención de sus hermanos se intensificaba. Mariana asintió varias veces, mientras Luis se inclinaba hacia adelante, mostrando un interés genuino. Después de exponer el posible modelo de negocios y los pasos para llevarlo a cabo, Javier se preparó para la inevitable respuesta de su hermano. Pero Luis, en lugar de cuestionar con desconfianza, ofreció una crítica constructiva, sugiriendo ajustar algunos enfoques y explorar alternativas. La interacción superó sus expectativas y Javier sintió que la sinergia era palpable, un romance de ideas fluyendo entre ellos, un verdadero diálogo. Al final de la reunión, la convicción de Javier era sólida, pero las sombras de su pasado planearon sobre su mente. ¿Podían realmente dejar atrás las heridas y avanzar con esta nueva propuesta? Sintió que había más en juego que simplemente el éxito de un negocio, el desafío auténtico sería superar las limitaciones emocionales que cada uno había traído a la mesa. La noche caía cuando Javier, solo y pensativo, sintió que necesitaba un enfoque más profundo, un entendimiento que no se limitara a los papeles y las estrategias. Decidió omitir el descanso y se refugió en la penumbra de su estudio, contemplando que sombras del pasado aún podían amenazar su futuro. Compartido. Comenzó a escribir en un diario, buscando organizar sus pensamientos externos de una manera efectiva y reflexiva. Cuando se produjo un giro inesperado, encontró un sobre escondido entre sus cosas, marcado con el nombre de su madre. Con el corazón latiendo descontroladamente, desenfrenadamente, Javier sabía que esa revelación podría desatar una serie de consecuencias inimaginables, potencialmente redireccionando todo lo que habían construido. Ahora, la pregunta era si estaba listo para enfrentar lo que había en su interior. ¿Qué secretos guardaba su madre y cómo impactarían en su búsqueda por un nuevo legado? Con el aliento contenido, supo que era momento de descubrir la verdad de una vez por todas. El roce del papel contra los dedos de Javier le recordaba la fragilidad de los secretos. Sus pulsaciones aumentaron a medida que sostenía el sobre con la esperanza y la angustia a partes iguales. ¿Qué deseas descubrir?, se preguntó, sintiendo el ardor de la incertidumbre apoderándose de su mente. La acción decisiva, el verdadero desafío, era abrir ese sobre y confrontar lo que podía cambiarlo todo una vez más. Respiró hondo y rompió el sello. Dentro, halló una carta escrita en la característica caligrafía de su madre. Sus palabras estaban imbuidas de amor y esperanza, pero a la vez cargadas de un peso emocional que le resultaba abrumador. A medida que leía, se dio cuenta de que había más de lo que imaginaba, no solo era una guía sobre el legado, sino también una confesión íntima sobre sus miedos y aspiraciones. Su madre había estado al tanto de las inseguridades de Javier y su lucha por encontrar su identidad. Profundizar en esa carta reveló un lado de su madre que desconocía por completo. Hablaba de sacrificios que había hecho y de la lucha por equilibrar la familia y el negocio. Cada palabra resonaba en su interior, cuestionando su propia determinación y compromiso. ¿Estoy preparado para cargar con este peso?, reflexionó, sintiendo que el camino hacia el futuro podría ser más pesado de lo que había imaginado. Sin embargo,
Había una línea en particular que los sacudió: a veces los mayores legados no son los que se transmiten, sino aquellos que se crean a partir de la verdad y la vulnerabilidad. Esa frase lo inspiró a replantear su enfoque: quizás ya no debía luchar solo como líder, sino también como un miembro vulnerable de la familia. Javier se dio cuenta de que había estado tratando de demostrar su valía en lugar de simplemente abrazar su esencia, así que decidió que la siguiente tarea sería hablar con sus hermanos sobre lo que acababa de descubrir. Se levantó y, sintiendo un renovado sentido de propósito, comenzó a preparar un nuevo encuentro. Mientras organizaba sus pensamientos, se dio cuenta de que no solo debía presentar su análisis y los planes estratégicos, sino que también tenía que abrir su corazón. Les contaría no solo sobre la carta de su madre, sino sobre cómo sus palabras habían resonado en él y transformado su visión del legado familiar. El amanecer llegó y con él la claridad. Con determinación, invitó a Mariana y Luis a reunirse nuevamente. Al llegar, y tras unos instantes de duda, Javier adoptó una postura más abierta. Lo que voy a compartir hoy no son solo ideas sobre el futuro, sino una conexión más profunda con lo que realmente somos, comenzó, temblándole la voz, pero sin titubear. Mientras expuso la carta y su contenido emocional, observó cómo sus hermanos reaccionaban a medida que la historia se desplegaba ante ellos. La tensión en el aire fue palpable, era evidente que también se sentían vulnerables. Luis, por primera vez, mostró una empatía inesperada, mientras que Mariana, con lágrimas en los ojos, asintió ante cada revelación. A medida que la conversación fluyó hacia lo emocional y lo personal, Javier ganó una confianza que antes le resultaba esquiva. Al desnudarse emocionalmente, había encontrado un nuevo nivel de conexión con sus hermanos, y eso fue el verdadero legado que su madre había dejado: la importancia de apoyarse mutuamente en la búsqueda del futuro. Terminada la reunión, Javier entendió que los vínculos familiares eran tanto un reto como un tesoro invaluable. La apertura y la honestidad se convirtieron en sus aliadas, y el peso de la carta fue aligerado por la conexión establecida. Pero, en medio de esa luz, la intriga permaneció latente. Había más en esa carta de lo que sus hermanos y él podían procesar en ese momento. ¿Y si hay más secretos?, pensó Javier, sintiendo que era solo la punta del iceberg. ¿Qué otras revelaciones aguardaban en ese legado oculto? La necesidad de profundizar en el pasado se hacía cada vez más inminente. Sabía que la verdad podría no solo unirlos, sino también poner a prueba la resistencia de sus lazos familiares. Con esa inquietud palpitando en su pecho, Javier se preparó para un nuevo viaje, uno que no solo prometía descubrir más sobre su madre, sino también a sí mismo. La búsqueda del legado se estaba convirtiendo en un camino hacia su propia identidad, lleno de retos y descubrimientos, mientras un nuevo misterio acechaba en las sombras, esperando ser desenterrado. ¿Qué otros secretos guardaba el legado de su madre y cómo alteraría su caminar? La respuesta parecía estar más cerca de lo que pensaba, pero también podría desafiar todo lo que creía saber. Javier despertó temprano al día siguiente, decidido a desentrañar los secretos que quedaban en el legado familiar. La carta de su madre había encendido un fuego en su interior, una mezcla de curiosidad y responsabilidad que lo empujaba a actuar. Sabía que la búsqueda de la verdad no sería un camino fácil, pero sentía que había empezado a descubrir no solo el pasado de su familia, sino también su propio propósito. Tras una rápida ducha, decidió hacer una lista de lo que necesitaba para su investigación. Necesitaba respuestas y para ello, el primer paso era revisar los documentos familiares que había ignorado durante años. La casa familiar, un lugar donde había crecido rodeado de recuerdos, se convirtió en su objetivo inmediato. Sin embargo, era consciente de que confrontar el pasado podía abrir heridas que creía cerradas. ¿Estoy listo para esto?, se preguntó nuevamente, aunque esta vez su voz interna era más segura. Mientras revisaba viejas cajas en el desván, se encontró con fotografías, cartas y recortes de periódico amarillentos. A medida que buscaba, se daba cuenta de que cada objeto no solo era un fragmento del pasado, sino también una pieza de la identidad que había estado buscando. Pero cuando desembaló una caja que parecía más pesada que las demás, su corazón se detuvo. En su interior encontró un álbum familiar que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con historias que nunca había escuchado. Aquella imagen de su madre sonriendo en unas vacaciones familiares llevaba un mensaje escondido, una historia de resiliencia y sacrificio. Cada página contenía notas escritas a mano que describían momentos significativos, pero había también comentarios sobre decisiones difíciles que habían modelado cada uno de los caminos que había tomado su familia.
De repente, comprendió que había más en estos relatos que solo nostalgia, era un mapa del legado que él debía entender. Mientras avanzaba en su investigación, Javier empezó a cuestionar su enfoque en los negocios y el futuro de la empresa familiar. La carta había dejado huellas en su mente que no podía ignorar, su madre había enfatizado la creación de un legado desde la verdad y vulnerabilidad, pero nunca mencionó que éste se debía construir sobre cimientos de silencio y secretos. Esto lo llevó a reflexionar sobre su propia práctica como líder. ¿He estado eligiendo la emoción correcta en la gestión de los conflictos? Se planteó, empezando a cuestionar sus decisiones. Decidido a entender la visión de su madre sobre los desafíos familiares, comenzó a esbozar un nuevo plan. Quería crear una reunión con sus hermanos y posiblemente, incluir a sus cónyuges en la conversación, ya que sentía que juntos podrían aportar perspectivas valiosas sobre el legado que tenían en sus manos. Convocar la buena voluntad de sus hermanos era esencial, pero él mismo tendría que estar dispuesto a aprovisionar la vulnerabilidad que había aprendido en su última conversación, sin temor a que sus inseguridades salieran a la superficie. Al finalizar el día, Javier se sentó en su escritorio, con la información desbordando su mente. Esa búsqueda lo había transformado de líder a aprendiz, y su relación con Mariana y Luis se estaba moldeando hacia un nuevo camino, uno de colaboración y descubrimiento. Ya no podía seguir mirando sus interacciones como si fueran simples transacciones, sino con una profundidad emocional que reconociera el peso de sus historias. Esa noche, antes de dormir, Javier tomó una decisión valiente, iba a abrir el álbum familiar y compartir con sus hermanos lo que había descubierto. Sin embargo, una última revelación atrajo su atención. Una fotografía suya, de hace años, se colaba entre las páginas. En la parte posterior había una inscripción que decía: el futuro depende de nuestra historia. ¿Qué significaba eso realmente? Con un nudo en el estómago, Javier sintió que una nueva capa de misterio se desplegaba ante él. Era un momento de inflexión. La búsqueda del legado no solo implicaba entender el pasado, requería que Javier reflexionara sobre su presente y decisiones futuras. ¿Estaba haciendo lo correcto al abrir viejos recuerdos que podían traer conflictos ocultos? Esa noche sintió que la respuesta podría cambiar no solo su vida personal, sino también la de su familia. Este nuevo camino, lleno de incertidumbres, prometía revelar más de lo que jamás había imaginado. Pero, ¿serían sus hermanos capaces de afrontar lo que estaba por venir? La ansia de descubrir lo que el álbum escondía lo mantenía despierto, con una sensación de satisfacción y tormento a partes iguales. Javier despertó con la luz del día filtrándose por la ventana de su habitación, la adrenalina aún palpitaba en su interior. Esa mañana había planeado un encuentro que prometía ser crucial. El peso de la decisión de reunir a su familia con la esperanza de desvelar secretos del pasado lo llenaba de inquietud. No era solo su legado lo que estaba en juego, también lo era la propia cohesión familiar. Se sentía, a la vez, valiente y aterrorizado. Mientras se vestía, su mente oscila entre esos momentos de reflexión y el pragmatismo que había aprendido en su carrera profesional. Debo ser firme, pero empático, se repetía mientras elegía su atuendo, un balance entre formalidad y accesibilidad. Esa imagen era parte de su nacer de nuevo como líder, uno que no teme mostrar vulnerabilidad. El camino a la casa familiar estaba lleno de recuerdos. Cada calle, cada rincón, evocaba años de risas y lágrimas. Javier sabía que sus hermanos y cónyuges quizás no estuvieran preparados para lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué dirán cuando les hable de nuestra historia?, se cuestionó. Esa incertidumbre, no obstante, era el combustible que lo impulsaba. La conversación que iba a tener no se trataba solo de revivir el pasado, sino de reinventar el futuro. Al llegar, el ambiente se sentía diferente. Sus hermanos ya estaban allí, dispuestos a dialogar, pero inundados de expectación. Mariana lo recibió con una mirada de complicidad, mientras que Luis mostró una sonrisa nerviosa. Con un gesto, Javier les pidió que se sentaran. Sabía que el momento había llegado. Les mostró el álbum familiar, el objeto que había despertado en él tanto deseo de descubrir. No solo es un álbum, es nuestra historia, les dijo, sintiendo como sus palabras eran una mezcla de desafío y conexión. Una oleada de emociones invadió la habitación mientras empezaban a pasar las páginas. La historia de cada uno se contaba a través de las vidas de sus antepasados, reflejando el sacrificio y la lucha, pero también el amor y la esperanza. Mariana fue la primera en romper el silencio. Con una voz temblorosa,
Comenzó a compartir sus recuerdos, las historias que les contaban de pequeños, anécdotas que parecían olvidadas. A medida que se compartía, el ambiente se transformaba, la inseguridad iba cediendo espacio al entendimiento. Javier sintió que las barreras que había existido entre ellos comenzaban a desvanecerse. A medida que las conversaciones se profundizaban, Javier se enfrentó a sus propios temores sobre el futuro de la empresa familiar. Las palabras de su madre resonaban en su mente: el futuro depende de nuestra historia. ¿Una historia que ellos debían escribir juntos, en lugar de continuar alejados uno del otro? Se daba cuenta de que su rol como líder no solo debía involucrar decisiones estratégicas, sino también construir puentes de comunicación emocional. Con cada página y cada relato compartido, la conversación se tornó hacia el significado que aquellos recuerdos podían tener en la actualidad. ¿Qué aprendemos de nuestro pasado?, se preguntó en voz alta. Las respuestas no tardaron en llegar de sus hermanos y cónyuges, casi como si intentaban llenar un vacío que llevaban años intentando cubrir. Este momento de colectividad la impulsó a Javier a plantear ideas sobre cómo podrían transformar su empresa familiar, inyectando principios éticos que no solo navegaban números, sino también relaciones humanas. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, un silencio se apoderó del ambiente. Lo que había quedado por decir no era solo sobre las alegrías del pasado, había secretos ocultos, heridas que aún sangraban. ¿Estaban listos para enfrentar también lo doloroso? Javier sintió una presión creciente en su pecho. La verdad que brotaba del álbum no era solo una muestra de su legado, era un llamado urgente a sanarse. En ese instante, mientras miraba a sus hermanos, sintió que el verdadero desafío estaba por venir. Todo lo que había descubierto en esas páginas podía desbloquear un futuro diferente, pero solo si estaban dispuestos a enfrentar las verdades más difíciles y quizás incómodas. Volvió a mirar el álbum, y una nueva posibilidad lo llenó de esperanza y temor al mismo tiempo. Este es solo el comienzo, susurró para sí mismo, consciente de que la conversación acababa de empezar, pero que no terminaría sin desvelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Clusterían las sombras de la historia al nuevo legado que estaban tratando de construir, o lo que descubrieran los llevaría a un abismo del que no podrían escapar. Javier sintió que el destino de su familia pendía de un hilo. La atmósfera en la sala era tensa, un eco palpable de historias no contadas que aguardaban en las sombras. Javier sabía que su familia se encontraba al borde de un precipicio emocional, un lugar donde el dolor y la verdad podían terminar con las viejas rencillas o, posiblemente, abrir viejas heridas. Hoy, enfrentaremos lo que hemos evitado por tanto tiempo, pensó, decidido a liberar a su familia del yugo que lo mantenía cautivo. Con el álbum familiar abierto en la mesa, Javier miró a sus hermanos. Mi madre no solo dejó un legado tangible, también dejó lecciones profundas sobre enfrentarse a la realidad, incluso las más incómodas, dijo. Su voz, aunque firme, vibraba con la emoción contenida de años de silencio. Mariana y Luis asintieron, cada uno consciente de que esa reunión podría cambiar el rumbo de sus vidas. Luis, con un tono serio pero vulnerable, fue el primero en hablar. He cargado con la presión de ser el mayor, la expectativa de triunfar y no defraudar. A veces creo que he buscado la aprobación en lugares equivocados. Esa disposición a abrir su corazón, a desencadenar su propia vulnerabilidad, fue un punto de inflexión. Javier sintió que cada palabra liberaba parte de la carga que llevaban. Durante años me he sentido como un fraude en mis propios sueños, continuó Mariana. Lo que realmente deseo es crear, pero he tenido miedo de ser suficiente. Esta inseguridad me ha aislado. Las lágrimas que brillaban en sus ojos eran un testamento del profundo impacto emocional de su declaración. La carga de sus inseguridades resonaba con la de Javier, él también había estado luchando por demostrar su valía. La atmósfera en la habitación cambió. Las confesiones no solo unían sus voces, sino que también desterraban las sombras del pasado. Javier, decidido a fortalecer el lazo entre ellos, habló desde el corazón. Nos hemos dejado llevar por la búsqueda individual de éxito, olvidando que el verdadero regalo es la familia. Este legado va más allá de un negocio, es nuestra historia en conjunto, es el amor y la admiración que debemos nutrir. A medida que se abría el diálogo, Javier se dio cuenta de que había un camino hacia la sanación. Puedo entender lo que cada uno ha sentido, pero debemos abrazar nuestras vulnerabilidades y hacer de ellas nuestra fortaleza, agregó, marcando un punto de inflexión vital en la comunicación. Era momento de dejar atrás el pasado herido y enfocarse en construir un futuro basado en la confianza.
Pronto, surgió la necesidad de innovar. Podemos transformar el negocio familiar, no solo en términos económicos, sino como un espacio donde cada uno pueda contribuir desde su esencia, sugirió Javier, sintiendo que esa idea resonaba con cada uno de ellos. La niñez que compartieron, la sabiduría de su madre, y los sueños olvidados se convirtieron en el combustible necesario para reescribir su futuro. Dedicaron varias horas a discutir su visión renovada del negocio, cada uno aportando sus habilidades y sueños. Mariana, ahora segura de su estilo de gestión, se ofreció a coordinar la parte creativa. Luis, con su enfoque en las finanzas, prometió buscar oportunidades de inversión. Javier, con el nuevo sentido de propósito, se encargaría de las relaciones interpersonales y las conexiones comerciales. Mientras se comprometían, Javier sintió un crecimiento palpable dentro de él. Al recobrar su propia voz y compartir las enseñanzas de su madre, había dado un paso hacia la sanación personal. La sensación de unidad florecía, por primera vez, se sentía parte de algo más grande. El legado de su madre no era solo un refugio para los sueños, sino el comienzo de un nuevo capítulo familiar. Al concluir la reunión, Javier miró a sus hermanos con renovada esperanza. Habían enfrentado el pasado juntos, y ese acto de valentía había sido transformador. La risa comenzó a fluir de nuevo, una melodía que había estado ausente demasiado tiempo. Se dieron cuenta de que el verdadero legado de su madre no eran solo los tesoros materiales, sino el amor, el apoyo y la conexión inquebrantable que debían entre ellos. En ese instante, Javier entendió que había logrado lo que tanto deseaba, no solo la restauración de su familia, sino también la concretización de sus sueños. Se sentía realizado, consciente de que el viaje aún continuaba, pero con la certeza de que estaban listos para enfrentar cualquier desafío. La confianza ahora reinaba en sus corazones, y esa unión era un testamento del legado de doña Emilia. Con esperanzas renovadas y planes claros, Javier supo que este era el cierre del capítulo que llevaban cargando, y el inicio de un legado más vibrante, uno basado en la verdad, la vulnerabilidad y el amor familiar. Todo lo que habían enfrentado había valido la pena, más que nada, vivieron para honrar a su madre al construir un futuro donde cada uno sería visto y escuchado. No cargaban con el peso de los secretos, sino que llevaban consigo el tesoro de sus respectivas historias, entrelazadas en un nuevo comienzo que realzaría la memoria de quien les mostró lo que significaba construir un legado. Habían forjado un camino donde el verdadero éxito residía en la conexión humana y las relaciones sólidas que les habían permitido trascender. Hoy, Javier estaba listo para ordenar lo que había sembrado, estaba preparado para liderar con empatía y valorar cada voz en la conversación. Había cumplido su propósito y, en ese proceso, no solo había restaurado el legado familiar, sino que también había descubierto su propia esencia. Ahora, ustedes que han llegado hasta aquí, no pierdan la oportunidad de ser parte de esta historia de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir este mensaje de transformación. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre cómo continúe nuestra narrativa. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más y únanse a nosotros en este viaje.